Para quien no me conozca, que deben ser la mayoría, mi nombre es Diego Sireta. Desde hace 25 años y 3 días vivo en Israel. Hace varios años, ya cerca de 10 años que vivo en la frontera, a 1000 metros de la Franja de Gaza. Ya no soy un pibe, tengo 60 años. Y bueno, buena parte de mi vida la hice en Argentina. A los 15 años me incorporé a la militancia política en la época de la dictadura, obviamente en la FEDE. Para quien no conocen, la FEDE es la organización juvenil del Partido Comunista, que era el único partido que estaba operando en mi ciudad, Córdoba, y ahí puedo decir que desarrollé mi ideología en las paredes de sus locales y en la militancia barrial, universitaria, internacional también, porque fui parte de la Brigada del Café para apoyar la traicionada revolución sandinista, como la mayoría de las revoluciones que han sido traicionadas en América Latina. 25 años es mucho tiempo para todos, también para mí, y 60 años es mucho más, ¿no? Entonces, por eso el viejazo que a uno le agarra con un poco de nostalgia. Ya ni siquiera logro enojarme con la gente de izquierda y muchos judíos de izquierda también, que toman posiciones de lo más retrógrado de la humanidad, que son las posiciones del yihadismo islámico. Y realmente no logro entenderlos, no logro entender su obsesión, su perversión, su síndrome de Estocolmo, su todo, su falta de conocimiento histórico, geográfico, y la toma de una bandera que no es la suya. No es la suya no porque uno sea totalitario, tenga pensamientos totalitarios, sino porque se opone a los principios básicos de lo que fue el marxismo, los principios de la revolución, los principios de un mundo libre, de una sociedad más justa. Entonces yo le pido a estos compañeros de izquierda que observemos en el mundo árabe, y podría también pasar al mundo latinoamericano, ¿no? A ver qué país del mundo árabe que tanto apoyan tienen esos criterios en el día a día, esos criterios de día, el respeto por la mujer, el respeto por la gente con identidad sexual distinta. Todos sabemos que, bueno, en los países árabes son fusilados, colgados, ahorcados los homosexuales, que las lesbianas son apedreadas hasta morir, o que a muchas mujeres les cortan los pezones le queman el clítoris para que no vayan a tener sensación de goce en el momento de la relación sexual, que es un pecado grave. Los únicos que pueden gozar en esas sociedades oscurantistas son los hombres. No hablemos de la prohibición de cines, de la prohibición de obras de teatro o del teatro como actividad. Lo único válido en esas sociedades que la izquierda de Latinoamérica hoy defiende y marcha con la bandera de Hezbollah, de Hamas, de grupos de los hutíes ahora, están en un antagónico al 100% con las ideas de libertad del marxismo, que pretendía, por lo menos en la utopía, una sociedad igual y justa. Como les decía, yo vivo acá a 1000 metros de la Franja de Gaza. Mi ciudad desde hace 22 años recibe misiles. Ha muerto mucha gente. Soy sobreviviente del 7. Mi madre de 92 años y yo, en esta casa, en este patio, hubo terroristas y hubo combate. Vivo enfrente a la policía que fue destruida acá en la ciudad de Sderot.
tuve la oportunidad de transmitir en vivo la toma de la comisaría y el combate, y también cuando estuvimos bajo control de estas bestias de Hamás, que mataron a 55 personas en 6 horas que ocuparon la ciudad. Entre ellos un grupo de 12 jubilados que viajaban al Mar Muerto. Estamos acá a 1 hora y media del Mar Muerto. A un fin de semana, un día de paseo el sábado y el domingo, y tuvo la mala suerte que la combi donde viajaba se pinchó la goma del auto y bueno, fueron ametrallados todos al lado de la combi. Como toda la gente que mataron a sangre fría, porque básicamente estos musulmanes yihadistas, como algunos se atreven a llamarlos, combatientes de la libertad, son cobardes, sumamente cobardes. Son cobardes porque no llegan a ser parte de la raza humana, no tienen los valores morales mínimos para ser parte de nuestra especie, que bastante mal salió, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces acá viene desde el cansancio, desde el asombro, desde, como le dije, antes me daban bronca, ahora ya dan risa, estas acusaciones apenas Israel tira una bomba. Y yo les voy a hablar algo, les voy a hablar de la guerra, porque ya no sé en estos 25 años cuántas guerras pasé, y ni que hablar acá en la frontera, donde también en tiempo de paz hay guerra, porque tenemos fuego de francotiradores, globos incendiarios, morteros, cosas que el mundo no lo contabiliza para guerra, pero no tenemos paz, no hemos tenido un minuto de paz. Imagínense, yo les digo, hace 20 años, 21 años, quiere decir que hay una generación, los chicos que hoy son soldados, tienen 19, 20, 21, porque también otra cosa que la izquierda no maneja, que el ejército que ustedes llaman genocida es un ejército popular. Es decir, a mí me viene la notita que me necesitan, voy, me dan un casco, un fusil o según la actividad que yo tenga, y soy parte del ejército combatiente. No son profesionales como los marines. El ejército de Israel no tiene base en ningún otro país, salvo ahora en momentos de guerra, que hemos ocupado la Franja de Gaza, que fue desalojada hace 20 años atrás también, donde se les dejó a los palestinos huertas, lugares con riego por goteo, muchos millones de dólares en infraestructura para la paz, que fue obviamente destruida junto a los cementerios judíos y las sinagogas en todo lo que era la zona de la Franja ocupada. Zona que salió Israel, y el 7 de octubre Israel no ocupaba un solo metro en la Franja de Gaza. Pero les quiero hablar de un temita que es la guerra, y eso es lo que más me intriga, ver las posiciones tan... primero que nada, obviar otros conflictos como el de Yemen, donde murieron en la guerra civil de Yemen los famosos ahora loquitos estos, los hutis, que son títeres de Irán, un pueblo totalmente hambriado, atrasado, mataron a 500.000 personas. En la guerra de Siria hay 8 millones de refugiados dando vuelta por toda Europa, ¿sí? Sufriendo también mucha discriminación, pero a la vez haciendo también sus desmadres por ahí, porque también la religión de ellos los lleva a cometer actos de violentos y de asesinatos con todo aquel que piense distinto, que se lo ve como a un infiel. Nosotros estamos en una guerra santa, no porque Israel sea el pueblo elegido, sino porque ellos los plantean. Entonces, una guerra iniciada por Hamás, en este caso, con el apoyo total de la población. ¿Se acuerdan la plaza con Galtieri? Bueno, eso fue después del 7, donde ya la gente conocía de las barbaridades que habían cometido, las violaciones, el asesinato de niños, de bebés, la quema en hornos microondas de chiquitos, hasta partidos de fútbol con
con niños chicos hasta matarlos delante de sus padres y luego asesinar a sus padres, o lo peor, dejarlo vivo, como le dijeron al sobreviviente de las familias vivas, al papá de la familia. ¿Y qué te preocupa si vas a tener otra esposa más joven y hijos nuevos? Porque esa es la mentalidad del atraso, del oscurantismo, la mentalidad de un pueblo que eligió la muerte. Un pueblo que hacen culto a la muerte y no a la vida. Y el pueblo palestino, lo acuso, me olvidé de decir, yo fui presidente de un movimiento palestino israelí hasta el día 8 que renuncié, que se llama Enemigos por la Paz. Y realmente creía, y como mucha gente de bien, creía que el tema palestino era un tema político. El día 7 me di cuenta que pese a vivir a unos metros de la frontera, tenía un gran desconocimiento. El tema palestino, el conflicto palestino, es un conflicto religioso donde una de las partes plantea hacer desaparecer a otra parte, asesinarlas, secuestrarlas, violarlas y matarlas, desaparecer. Una de las partes plantea el genocidio. En este caso fue la gente de Palestina, de Hamás, pero también Irán, en el medio de la capital, en Teherán, hay un reloj donde cuentan las horas que le quedan al Estado de Israel para desaparecer. La consigna que ustedes cantan del río al mar, que Palestina va a estar del río al mar, quiere decir que no hay lugar para los judíos. Sí, del río al mar, que es donde están todas las ciudades israelíes. Piensan hacer Palestina y los palestinos piensan asesinarnos porque está en todos sus programas. Si hay algo bueno acá es que son sinceros, esta gente son honestos y hay que creerle. Justamente el gran problema de seguridad que tuvo Israel el 7 es que creyó que los había convertido, que los había, Netanyahu, como es un corrupto, creyó que los había corrompido con los 20 millones de dólares que le venían dando desde hacía años a la organización terrorista Hamás a través de Qatar, otro estado terrorista y amigo de todos, porque Qatar, así como compra estadios de fútbol, tiene la base más grande de Estados Unidos, en Medio Oriente, media acá para que libere a los prisioneros, le da plata y auxilio también y lugar para estar a los dirigentes de Hamás. Entonces, una veleta, pero bueno, es su forma de hacer política, que no me interesa tanto como la desubicación de la izquierda de Argentina, porque muchos son compañeros o eran, yo ya no me siento honestamente amigos con las barbaridades que decir, no porque nos hayamos puteado, sino porque no me interesa ser amigos tener amigos que levanten banderas fascistas, que no se sensibilicen ante, por ejemplo, el asesinato de las familias vivas. Y entonces la respuesta es, pero ustedes matan millones, como que el ejército de Israel, que repito que es un ejército popular, y no es poca cosa, porque va gente a luchar con cultura, con conocimiento de los valores democráticos. Hoy, por ejemplo, ayer para ser más exacto, 1.000 aviadores de la Fuerza Aérea que estaban como voluntarios y son parte integral del sistema de combate de Israel, después del Miluín, que es la reserva, uno puede seguir combatiendo como voluntario, ¿sí? Y son pilotos, son los mejores pilotos, de hecho, pues son los que más experiencia tienen y tienen muchas horas de entrenamiento permanentemente. Si ser voluntario de la Fuerza Aérea es un gran piloto. Al ver el tema político con Netanyahu, que intenta decapitar el Mossad, intenta echar a la asesora legal y técnica, permanentemente hablan contra la Corte Suprema de Justicia. Entonces dijeron, bueno, nosotros no vamos a seguir combatiendo, no vamos a seguir siendo porque está en riesgo el sistema democrático de Israel. No vamos a dejar de combatir y ya lo hicieron cuando fue la reforma que intentó Netanyahu, la reforma constitucional que le daba la sumatoria de poderes y armar un país tipo América Latina a nivel división de poderes, con divisiones formales y con mucha participación de la política y los corruptos dentro del sistema judicial.
cosa que hasta ahora no lo han logrado hacer, pero tiene mucha fuerza para hacerlo porque están los diputados, que son los que rigen, los que hacen las leyes, ellos tienen mayoría absoluta. Si hubiera elecciones hoy, otro canto sería, pero no las hay hoy por ahora. Quiero hablar un poquito de la guerra. ¿Qué creen que es la guerra? Diría otra cosa. ¿Qué mierda creen que es la guerra? Bueno, podríamos decir es la continuación de la política por otros medios. No, la guerra es simplemente, ni más ni menos, que producir la mayor cantidad de bajas y destrucciones al enemigo. Israel tiene una capacidad militar que por más que la quieran obviar ustedes o mucha gente, ha ido perfeccionando con el tiempo y va haciendo lo que se llama los asesinatos selectivos, ¿sí? De los cuadros, de las dirigentes, operaciones como se hizo con Hezbollah, que fueron bastante públicas, donde en una hora se hirió y se dio de baja militar, por más que no hayan muerto, se sacó de combate a 3.000 oficiales de Hezbollah en el norte. Ese tipo de operaciones hace Israel. Israel avisa antes de cada atentado. Cuando ustedes ven que Israel ataca, generalmente no hay gente porque fueron avisados. En años anteriores, que jamás estaba más fuerte, ellos retenían la población ahí y no dejaban salir, incluso mataban. Ahora no lo lograron hacer, entonces la población se va movilizando. Sí, es un horror ese mini exilio dentro, ese éxodo dentro de Gaza, de un lado al otro. Debe ser una sensación horrible. Pero es la misma gente que salió a festejar y a dar caramelos cuando asesinaron a sangre fría en 10 horas 2.400 judíos. Judíos y árabes también, porque había musulmanes que incluso combatieron contra Hamas. Entonces la guerra se trata de eso, se trata de destruir al otro. Acá hay una central de electricidad que su única función es darle energía a Hamas. ¿Ustedes saben en todos estos 20 años de guerra a qué le tira Hamas? A esa central, que está a unos metros de la frontera. Que Israel le da energía gratis, por supuesto. Igual con el agua. Desaliniza agua y se la da a la gente de la Franja de Gaza. Entonces estamos en una guerra. Voy a entrar al tema de los secuestrados, que los están tratando sin comida, sin agua, sin luz. Están encadenados y algunos en jaulas, según los testimonios de los otros secuestrados. Hace 1 año y medio. ¿Por qué le tenemos que dar comida a la gente que no colabora y que los tiene en sus casas? Porque muchos de secuestrados están en casas de gente que alquilan o se alquilan o les dan dinero, gente corrupta, para tener esa gente en la casa. Y hasta ahora no hubo, que yo sepa, ningún acto de traición interna de alguien que se haya arrepentido y digo, bueno, a esta mujer o a este niño o a esta familia voy a ayudar a que se escapen, como sí pasó en la Segunda Guerra Mundial con muchos alemanes. Entonces, cuando ustedes muestran las fotos de Gaza y hacen películas y ponen los cantitos en árabe, bueno, vean las fotos de Múnich, cómo quedó después de que entró y liberó Múnich el Ejército Rojo. Vean qué quedó, si quedó un solo edificio en Múnich, salvo el edificio de gobierno donde pusieron la bandera roja la gente de Stalin. ¿Alguien se quejó de eso? La liberación, el fin del fascismo. Bueno, nosotros estamos luchando contra el fascismo. Que hoy habla en árabe, simplemente es la única diferencia. ¿Por qué los objetivos fueron y el ensañamiento con los kibbutz? Porque son organizaciones, y eran organizaciones cooperativas, organizaciones socialistas, y era un mal ejemplo para la población árabe de Gaza, que muchos trabajaban en los kibbutz, y fueron los que dieron la información.
porque la gente tenía una inteligencia perfecta, sabían en qué casa había perro, el nombre, cuántos integrantes, qué hacían los integrantes, qué cargo tenían el ejército, si había armas o no en la casa. Solamente la gente que trabajaba en los kibbutz tenía esa posibilidad de información. Entonces la guerra no nos gusta porque están nuestros hijos en la guerra, o estamos nosotros, o están nuestros padres, o nuestras esposas. Entonces a nadie le gusta ir a asesinar o que te maten o quedar lisiado el resto de tu vida o sordo por las explosiones. A nadie le gusta arriesgar la vida medianamente normal. Y yo recuerdo la mentalidad que nos inculcaron en el PC, ese folclore revolucionario. En Nicaragua yo fui en la época, la revolución sandinista yo fui en el 82, 83, y rogábamos que invadan los americanos para poder combatir. Rogábamos, era lo mejor que nos podía pasar, porque teníamos el cerebro lavado, porque no nos dábamos cuenta de lo que es una vida, ni la nuestra ni la de los otros. Y recién en Nicaragua creo que nos dimos cuenta cuando vimos algunos cadáveres de la gente, campesinos que la contra había eliminado. Pero en Nicaragua también nos dijeron, la izquierda, los revolucionarios también torturan. Y en El Salvador vimos las torturas. Y en Colombia, ni que hablar, corrupción, tortura, narcotráfico. Entonces creo que ahora, para no hacerla más largo, porque parece discurso del ministro de Economía, mi consejo es intenten ser autosuficientes, pensadores libres. Hay muchos lugares que son objetivos para recibir información. No se enganchen en los que te asustan con los judíos. Hay muchísimos lugares donde uno puede sacar conclusiones por sí solo en la red. Vean estrategias militares, vean Fonseca, que son gente a lo mejor que no pueden coincidir en todo, pero donde ustedes con dos dedos enfrente pueden extraer la información de lo que verdaderamente está pasando y enterarse de cositas que nadie le dice en América Latina, pero realmente el dinero, o por el dinero baila el mono, ¿sí? Y el mono que tenemos es un mono con metralla en mano y con misiles, y en el caso de Irán con armas nucleares, que amenaza con utilizarla no solamente contra Israel, sino también contra Europa, Arabia Saudita y todo lo que pueda destruir del mundo que no piensa como ellos. Nosotros estamos en una lucha que es por la libertad, una lucha por la recuperación, la liberación de nuestros 54 secuestrados, de los cuales sabemos que vivos hay 24. Los familiares no saben todavía porque son tan crueles y tan canallas y perversos que no saben quiénes están vivos y están muertos. La Cruz Roja no los atendió nunca. La UNRWA, también el brazo palestino de las Naciones Unidas, que acusa permanentemente solo a Israel y a ningún otro Estado, donde en sus escuelas se esconden armamento y se lanzan desde ahí, convirtiéndose en objetivo militar, como también en los hospitales, donde estuvieron secuestrados bajo los hospitales los rehenes. Entonces, sean inteligentes, sean críticos, si sos de izquierda, centro derecha, ya ahora estamos luchando por principios básicos de la vida, que es la libertad, el derecho a vivir en libertad y luchar contra cualquier tipo de totalitarismo, sea de islámico, sea de derecha, sea de izquierda, y en su momento, esperemos que no, pero contra el totalitarismo judío, si se llega a dar el caso. Las manifestaciones que ustedes ven todos los días en Tel Aviv, que son multitudinarias, el paro de pilotos que les digo que seguramente saldrá
en América Latina la noticia mañana, es porque estamos luchando aquí contra el totalitarismo que quiere imponer un gobierno, una coalición donde hay sectores muy jodidos de la corrupción y de la ultraderecha. Hasta aquí, este es mi mensaje. Fui plomo, les prometo que voy a mandar otros videos para que vayan conociendo cositas de la vida y no sé si van a ser en 2-3 minutos, pero no más de 5 minutos cada uno. Diego Sireta, desde la ciudad de Sderot, Israel, para toda aquella persona que se tenga respeto y cariño y se crea que no es un loro que repite consignas de lo que un comité central o un periodista tarado que viene, que ni siquiera entra a la Franja de Gaza porque no tienen la posibilidad ni los huevos para entrar y se queda en un hotel 5 estrellas en Tel Aviv, les hace creer que está pasando acá en Israel. Gracias al que me escucha.